Así que si queréis podemos pasar a la ronda de preguntas. Veamos si tenéis aquí físicamente algún tipo de pregunta para alguno de los ponentes. Hemos sido muy claros, por lo tanto suele pasar esto, ¿no? Que al final no hay preguntas. ¿Hay preguntas online? ¿No? Sí. Te dejo el micro y preguntas, que así te oyen online también. Vale. Bueno, no sé. Espera, que me sitúe con. Vale, con Jordi. Am, sí. Bueno, yo que acostumbro a estar en obra más que en oficina, de todo el tema eléctrico, de esta parte que has hablado del enchufable, claro, yo estoy acostumbrado a tratar con los industriales, entonces mi primera pregunta es cómo conseguir encontrar o sea, industriales instaladores o cómo conseguir influenciar en los instaladores para convencerlos de las soluciones enchufables. Porque hasta el día de hoy, al nivel que yo he trabajado, que no son grandes edificios, son pequeñas obras, eh, no he conseguido encontrar. O sea, eso por un lado, luego lo de. Y es un aspecto muy menos técnico, más de ir a día en obra. Esta visualización que tú, bueno, nos haces, intentas transmitir, pero yo no acabo de ver, es estas zonas, estos elementos enchufables sin espacios de cajas donde dejarlos enchufados. O sea, la caja de empalmes tiene que seguir existiendo, aunque el borne desaparezca. Eso es lo que me ha quedado en los en los slits esquemáticos, no acababa de entenderlo. Entonces. Y eso quería pedir un poquito más de tiempo si lo hay para que podamos entender mejor físicamente cómo se gestiona y después todo lo que es, claro, llevarlo a obra es llevar el material. Yo también bueno, vengo del mundo de estructuras de madera, ¿eh? Y estamos viviendo esa revolución que es diseñarlo todo con muchas horas de proyecto en oficina técnica para después parezca que en 4 días montas una casa o montas una estructura de una casa, pero llevas 3 meses preparando todo, ¿no? Entonces, eso en instalación, que me interesa para la preindustrialización, que es algo que tengo ya en la cabeza, también en la parte de instalación, en este caso eléctrica, sí que me gustaría entenderlo un poquito mejor, ¿no? ¿Cómo lo hacemos en obra de una manera más, o sea, como estamos más acostumbrados a ver, pero con este sistema enchufable? A la primera pregunta, ya hay muchísimas empresas que nos conocen, sobre todo grandes instaladoras, porque claro, de momento, todo y que llevamos casi 40 años en el mercado español, poníamos 25, pero en realidad llevamos más. em, las grandes instaladoras ya nos conocen porque hemos hecho lo que decía, la Torre Akbar, la Ciudad de la Justicia, los grandes proyectos se han hecho. Los instaladores de ciertas cadenas de tiendas ya nos conocen, Corte Inglés, hablamos Máximo Duty, Zara y todos estos. Ya nos conocen, pero la verdad es que todavía no hemos llegado. En cualquier caso, si tú solicitas a tu instalador, oye, ¿conoces este sistema? O por favor, infórmate, me gustaría implementarlo. La verdad es que luego en el mundo de la distribución del material eléctrico también estamos en todas las principales cadenas de material eléctrico. Pero sí que es cierto que cada día tenemos nuevos clientes e instaladores. Hostia, pues, ¿cómo no conocía yo esto? Es que, bueno, nos cuesta mucho entrar y capilarizar, llegar a todo el mundo. Pero que estamos ahí, tenemos delegaciones por toda España, con lo cual pues es fácil de llegar a nosotros. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo se implementa en obra? Pues bueno, te explico proyectos que estamos en funcionamiento. Hasta ahora lo que habíamos, o los primeros años, lo que más habíamos hecho eran eso, grandes edificios de oficina, porque como todo hay falso suelo, falsos techos, es muy rápido ver cómo se monta ahí, cómo se... Ahora estamos en el upgrade, estamos en el mundo de la edificación. Edificación de viviendas, de apartamentos, y ya tenemos varios proyectos hechos y en funcionamiento. Y te digo, pues uno, de la misma manera que antes se pasaba un cable. Espera, permíteme que te enseño una cosa. Hostia.
Mira, me he traído unos ejemplos porque sabía que saldría la pregunta. Porque, bueno, un poco lo que nos exigen estos sistemas es pensar de otra manera, pensar un poco diferente. Y es por lo que a veces topamos contra el mundillo de la edificación. Lo normal es coger y poner un tubo en la pared, que luego viene el instalador, pone los cables dentro y hace las conexiones en caja y en enchufes. Esto ahora ya no es así. Esto se llevan los cableados prefabricados con conectores en vez de cajas, y entonces lo que hacemos es, cuando se pone el primer pladur, se pone la estructura primer pladur, por la parte de atrás ponemos el cableado, que eso es lo que tú decías. Eso requiere que para que en obra pueden llegar a hacer un apartamento en un día de instalación eléctrica, a ver de la manera convencional cuánto se tarda, requiere muchas horas de proyecto previo, estudio, análisis, dimensiones, etcétera, etcétera. Pero luego la obra es poner dentro del pladur agujero para el mecanismo, y en este caso, desde la parte de afuera, incluso cuando ya está todo pintado y completamente acabado, venimos, conectamos el enchufe y lo metemos en su agujero. Entonces quiere decir que todo el tema de cableado tiene que estar medido previamente. Es decir, claro, Sí. Las turbinas llegan, se pasan los cables, sobran más o menos metros, se corta, se ajusta. Bueno, el operario industrial, o sea, el instalador no... Eso es lo que estamos intentando cambiar. Pero por ejemplo, igual que con sistemas de agua que tú puedes cortar y preparar y sellar, Sí. en obra existe la opción El conector que llegue una parte sin que tú puedas llegar a controlar el acabado, Vale. la longitud final, que el instalador pueda tener herramientas adecuadas para... Esto es una borna que el instalador se puede hacer, en vez de venir hecha. Pero que te digo que lo que estamos haciendo ahora con grandes constructoras de objetivos de 1.000, 2.000 viviendas al año es prefabricarlo todo y que en obra sea eso, un día por apartamento. Tenemos que... Bueno, haremos una pequeña pausa en las preguntas porque ya ha llegado el último ponente, que se ve que bueno, se había tenido una confusión y ya está aquí. Pero si puedo aportar una cosa, creo que hay un sistema que se llama, creo que es en Francia, Octopus o algo parecido, no estoy seguro, que es más o menos, para entendernos llanamente, es como el preparado de todos los cables de una instalación, por ejemplo, de un coche, ¿no? Que ya viene, ¿no? Prefabricada y lo montan sobre la estructura. Sería algo así, pero para la vivienda. Esto sería lo ideal, yo creo, a nivel de industrialización, ¿no? Que tal vivienda con tales dimensiones, tantas líneas, llegarán ya premontadas a obra, se montarán desde un punto y que solo hubiera una caja central donde se distribuyan todas. Esto es la idea que yo tengo sobre estos sistemas, ¿no? Para la hora de aplicarlos, ¿eh? Esto es lo que se está haciendo, y en cuanto decías de la caja de empalmes, no existe, existe un registro, que es simplemente un hueco de 10 por 10, 15 por 15, según el tamaño que necesitemos, para meter aquí estos elementos de distribución. Un registro con una tapita y ya está. Creo que pasamos a alguna pregunta que tenemos, que me levantaba José Luis. Si quieres venir y tú mismo. Muchas gracias, Juan Ramón. Y no sé si había alguna online, ahora la verifico también. Bueno, más que una pregunta, me vais a permitir un poco por alusiones. A ver, justo después de mi intervención ha intervenido una compañera de Pladur presentando una fachada. Por cierto, aprovecho para felicitarte, es un sistema fantástico, me ha gustado, es un sistema que tiene muchas bondades, pero se han dicho cosas que yo creo que, no por mí, sino en honor al rigor, creo que debería rebatir. Es decir, la ponencia se ha basado en muchos casos en la comparación directa con la cerámica, en la que siempre la cerámica salía perjudicada. Yo creo que el rigor es importante porque al final aquí vienen técnicos y deben saber los datos. Si se habla de qué es mejor de tal o cual cosa, pues habría que ver, ¿no? Es decir, se habla de que es mejor térmicamente, pues, bueno, pues depende del espesor del aislamiento que tenga la fachada, ¿no? Depende de la conductividad, de la resistencia térmica de ese elemento de aislamiento. Se habla de que es mejor acústicamente porque tiene un sistema masa-resorte-masa, como si las soluciones cerámicas no lo tuvieran. Y de hecho se habla de unos valores de hasta 60 y tantos decibeles en RA o 50 y tantos en RATR, que las soluciones cerámicas dan incluso superiores. Pero no lo digo yo, quienes queráis podéis consultarlo en el
cito, manual técnico de fachadas y paredes interiores de ladrillos y bloques cerámicos para revestir. Ese manual técnico está en la web de hispalit.es, descargable en PDF, en donde hay un montón de soluciones cerámicas, en donde algunas son mixtas, por cierto, con placa de laminado, como ejemplo de, o sea, como elemento trasdosado, y donde, bueno, pues esos matices que has introducido yo creo que es en rigor y en justicia decirlo. Es decir, el sistema que has propuesto es un buen sistema, claro que sí, pero no hace falta presentarlo, creo yo, menospreciando a otros, y sobre todo cuando se compara hay que hacerlo en rigor. Entonces nada, solo quería hacer esa pequeña puntualización porque creo que el foro lo merece y bueno, pues al final aquí hay técnicos que creo que es lo suyo. Nada más que eso. Perfecto, José Luis, se agradece tus comentarios. Lo veo un poco como tú y desde el punto de vista de que todos salgamos aquí como amigos. Creo, sí, ya, hombre, es broma, es broma. Creo que hay un punto que creo que lo has dicho tú, Joan Ramón, que es buscar en cada momento qué es lo que mejor se adapta a esa situación. No hay ni un producto malo, ni más bueno, ni peor, sino que en cada situación, en cada proyecto, en cada ubicación, en cada tipología de cliente, en cada exigencia que nos tenga ese cliente con nosotros, tendremos una solución que encaja mejor con lo que nos está pidiendo. A lo mejor es peor en decibelios, pero justamente es más asequible y el cliente opina que es mejor el dinero que ese decibelio de más o de menos. Entonces, al final, cada solución da unos aspectos que pueden ser más importantes o menos importantes dentro de ese proyecto. Entonces, él determinará, el que pague es el que determinará si ese producto es el que mejor le conviene. ¿Teníamos otra preguntita? Sí, tú. Sí, muchas gracias. Soy Cristina Sendra de Cointelligent Growth, que es una consultora de economía circular del grupo Construcía, que somos una constructora y conocemos bien esto que comentaba, los márgenes y los riesgos que asumimos muchas veces las constructoras en el sector versus otros sectores industriales. Bueno, primero felicitaros por la jornada. ¿Vale? Porque me voy de aquí con soluciones técnicas prácticas que podemos aplicar a la obra, pero también con esta reflexión estratégica que nos proporcionabais los últimos dos ponentes, ¿no? Como os decía, yo trabajo en economía circular aplicada al sector de la construcción. Y la penúltima, creo que en estos momentos de incertidumbre económica es clave, ¿vale? Es decir, cómo vinculamos todo esto a mejorar los márgenes, ya sea de obra o a entender en el contexto total operacional de un edificio en toda la vida, que están los gastos en operaciones, como toda esta parte de industrialización y circularidad supone un retorno de la inversión, ¿no? Porque al final el CAPEX a veces lo puedes aumentar un 0,2% y esto te tiene un impacto que este retorno de la inversión, ¿no? Y aquí es un poquito lo que comentábamos antes. Es necesario, cuando tú ves una solución de Wieland o la solución de las placas que proporcionabais, etcétera, entenderlo en este contexto de, vale, ¿cuántos mantenimientos futuros y poder demostrar que no tengo que recuperar esa inversión y ese margen en esa obra en concreto, ¿no? Y todos estos datos ambientales y económicos que nos proporcionaba desde Facility Management, a mí al menos nos son muy útiles y lo necesitamos para cada solución. Y después mi pregunta va para Joan Ramón. Has hablado mucho de industrialización. ¿Cómo esta economía circular, que no es solo sostenibilidad, sino también economía, cómo entra en este contexto de inversión pública, ¿no? En este plan de vivienda, etcétera, aparte de la industrialización, en este contexto de subida de precios de materias primas, estrecho de Hormuz, falta de recursos en Europa, ¿cómo se enfoca? Seguimos el orden de la pregunta, primero por alusiones, ¿no? Sí, gracias primero por la pregunta y es muy acertada. Tenemos que empezar no a vender, yo también vendo en mi trabajo, no en vender ni equipos, softwares, sino vender cuál es el beneficio para el cliente. O sea que tenemos que empezar, cuando queremos vender una tecnología que es mejor, explicar cuál es el business case, cuál es el retorno de inversión, qué costes te ahorras y qué costes ocultos no estás viendo, porque podemos decir, es que tenemos que tener en cuenta la deconstrucción de un edificio. Bueno, pues que ahora lo estamos haciendo. ¿A qué coste? Nadie lo cuenta. Entonces, esos costes ocultos se han de aflorar, tienen que haber estudios, tiene que ser un trabajo entre todos, y es unas cosas que hablaremos en este congreso que os he citado, porque hay muchos costes ocultos que están ahí
y no se tienen en cuenta, entonces dices, bueno, voy a poner esta solución, es que se me sale más caro. Bueno, igual no sale más caro. Y eso es un ejercicio que tenemos que hacer todos y también los fabricantes, ¿eh? O sea, yo también soy un fabricante, ¿eh? De poner esto para que se vea realmente cuáles son los costes del ciclo de vida del equipo, de la solución. Totalmente de acuerdo. Está claro de que todos le damos mucha importancia a corto plazo a todo, por eso también te decía lo de la demolición, el tema de pladur y desmontaje y todo eso, porque al final tienes que contar todo el ciclo, no vale la pena con que sea un producto barato y económico o todo lo demás. Sí, molt ràpid, eh? Yo creo que no me declaro experto en economía circular, vaya por delante, pero un par de ideas. Desde mi punto de vista, la economía circular es condición necesaria, pero no suficiente. Es condición necesaria y lo tenemos estudiado. El elemento más contaminante de la ciudad de Barcelona son sus edificios. El 60% de las emisiones de carbono que produce un edificio en su vida útil las hace en la fase de construcción, en los primeros años. El 60% en català la petjada de carboni, ¿no? La huella de carbono que deja un edificio, el 60% es en la fase de construcción, de toda la vida útil, que te puede durar 100 años el edificio, ¿eh? Con lo cual es esencial la economía circular y en la generación de materiales, el reciclaje, etcétera, 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 ¿eh? Pero también quería subrayar, decir, no es suficiente, ¿por qué no es suficiente? Y os cuento mi experiencia de los fondos Next Generation. No sé si alguien aquí ha participado en procesos de rehabilitación de fondos Next Generation, pero veo que sí, ¿no? O sea, bueno, la verdad es que me congratula, porque claro, yo miro en mi equipo, ¿cuánto llevamos gastado, digamos, invertido en Next Generation? Pues mira, más de 111 millones. Bueno, pues encontrarme a alguien que se los ha gastado, pues es un placer, ¿no? Espero que bien gastados. Espero. Ha sido duro. Bueno, no, pero digo la experiencia de los fondos Next Generation porque son unos fondos pensados muy en clave eficiencia energética, ¿no? Muy en clave de certificación ambiental, ¿vale? Y desde mi punto de vista, yo creo que, por lo menos en el caso de la cuenca mediterránea, no pongo solo Barcelona, pero yo creo que eran unos fondos que bien, han ido bien, no me quejo, o sea, han servido para rehabilitar muchas cosas, 111 millones de fondos europeos gastados solo en Barcelona en rehabilitación, que es un tanto, pero sí que creo que dos elementos. Primero, no se ha tenido en cuenta la condición climática de la cuenca mediterránea. Es decir, las bases están muy pensadas en la eficiencia energética, pero claro, cuando yo tengo unas necesidades climáticas de gastar energía en verano con aire acondicionado, pues claro, mi eficiencia energética cae respecto a una rehabilitación que se hace en Hamburgo, que en verano no necesita aire acondicionado, ¿vale? Cuando yo tengo unos déficits de accesibilidad y tengo que poner un ascensor, claro, esto en términos de eficiencia energética, pues no ayuda, porque el ascensor gasta, con lo cual esto no me ayuda, digamos, a conseguir financiación en términos de eficiencia energética. Con lo cual, la nueva estrategia, por ejemplo, el Pla Viure, que és el que tenim ara a l'Ajuntament de Barcelona, plantea la rehabilitación en tres aspectos clave, mucho más barceloneses, si me lo permites, ¿no? Uno es la eficiencia energética, que es lo que hemos dicho, necesario, pero no suficiente. Luego, la rehabilitación estructural, es decir, o sea, hacer una eficiencia energética cuando tienes una patología es un sinsentido. Y tenemos edificios con patologías y hay que abordar. O sea, la rehabilitación estructural es tan esencial como la primera. Y luego el tema de la accesibilidad. Es decir, hay que pensar las ciudades ya en términos de accesibilidad universal. O sea, lo mejor que nos puede pasar a todos es que seamos usuarios de la accesibilidad universal, es decir, de las rampas, de la domotización, de los ascensores, porque si no acabas siendo usuarios de esto, es que no has llegado. O sea, todos vamos a ser usuarios de esto. Con lo cual, hay que ya pensar la ciudad,
digamos, para dar respuesta al reto demográfico. Y por eso digo, o sea, es vital, pero hay que ponerle estas dos patas. Y yo creo que seguro que podéis contribuir y mucho a desarrollar estas dos patas, ¿no? De la parte estructural y de la parte de accesibilidad universal para tirar endavant rehabilitación. Sí, ya está. Respecto a lo de la huella de carbono en la construcción, claro, ahí está el tema del cemento. Ese es el gran problema, ¿no? Y por eso todas las cementeras están mirando de quemar lo que sea para tener una economía circular. Queman neumáticos, queman de todo, están poniendo sistemas de control para optimizar. Por cierto, yo vendo ese tipo de cosas. Y ese es el problema, ¿no? Claro, dice, a veces que esto lo puedes tocar poco. Se está trabajando mucho, ¿eh? Las cementeras tienen mucho mérito. Han pensado que en hidrógeno verde, para no saber los números, etcétera, tiene mucho mérito. Luego queda la parte de operación y mantenimiento, 30-45 años, que ahí es donde tenemos que construir bien para que sean eficientes. Y remodelar para que sean eficientes también. Totalmente de acuerdo. Jo represento Belima, una empresa que es dedica a instal·lar estructures de fusta, i només en aquest punt, per l'experiència que porto, i això és personal, ja no ho dic com a empresa, nosaltres participarem a reduir el 60% de la huella de carbó a l'inici, però sobretot tinguem molt en compte que estem introduint un sistema constructiu d'una altra cultura i no, el que ve darrere de la col·locació d'estructura fusta implica canviar tot el concepte del sistema d'envolvent. No podem buscar solucions tradicionals de la cultura espanyola o de la cultura catalana amb un sistema constructiu en fusta. Per tant, reduirem la huella de carbono, però el cicle manteniment, això que em dieu, aquestes paraules noves que per mi me les he apuntat perquè me les estudiaré, que és tot el manteniment que vindrà darrere, aquests edificis tindran un manteniment molt més gran, molt més important que el formigó, si no fem bé els revestiments i les envolvents que els hi pertoca a aquests sistemes d'estructures. Aprofito per dir-ho aquí. Perquè estem en auge, se'ns impulsa, estem allà dintre, però jo ja ho estic veient. Llavors només ho dic, vull dir, perdonaré, disculparme, solo lo digo porque lo empiezo a ver. Es decir, reduciremos la huella de carbono al inicio, pero luego, para los que son los facility managers, les vamos a dar mucho problema. Eso lo dejo ahí. Pensemos bien en estas nuevas soluciones. Es un gran sistema, es una muy buena solución, pero hemos de ser consecuentes con el propio sistema. Es un sistema de estructuras mucho más sensible que el hormigón, ¿eh? Bueno, ahora voy a tirar de, no refranero, sino un dicho, pero realmente toda solución generará nuevos problemas, así que es así. Y si la madera genera unos mantenimientos diferentes, como es lógico, y los sistemas que lo envuelven, pues tienen que cambiar un poco la perspectiva de uso y funcionamiento y mantenimiento y todo lo que implique ese ciclo de vida. Y de momento vamos a dar ya por clausurada la jornada de hoy. Gracias a todos. Yo siempre digo lo mismo que muchas otras veces, que enseñando es como más aprendo, y en estos sitios me voy siempre aprendiendo mucho de todos. Y la verdad creo que para vosotros ha sido igual, yo creo que también, que habéis aprendido muchas cosas, no solo palabras nuevas, sino muchos aspectos de todo lo que nos envuelve, toda la evolución de la construcción y bueno, que todos haremos push para que sea mejor, más barata, más eficiente y más verde en general, ¿no? Y gracias a todos por vuestra asistencia, y ahora pasaremos al vino y a tomar un tentempié, y que bueno, que podéis abusar todo lo que queráis y comer todo lo que podáis. Venga, gracias.